Hola, buenos días. Voy a hacer un vídeo de repaso del tema 4. Ya lo vimos completo. De hecho, íbamos a hacer el examen el día 20 de marzo, pero como pasó lo del confinamiento, pues dejamos de desplazarlo a la vuelta en vista de que la vuelta va a ser lejana. Si la hay, pues va a haber que hacer el examen, ¿vale? Así es que está fecha para el 5 de mayo, que es el martes, este martes no, el siguiente. Será la hora que teníamos clase, si no recuerdo mal, a las 12:45, a las 1 menos cuarto. Y cómo tenéis que hacer el examen es muy fácil, vamos. Mirad, entréis en el Moodle, ¿vale? Se supone que está el vuestro. Vosotros tenéis que entrar aquí en tecnología segundo de la ESO, pero os voy a poner, como todavía no lo tengo publicado el examen, os voy a enseñar cómo está uno de cuarto de la ESO para que os hagáis una idea, ¿vale? ¿Veis? Entrado en cuarto de la ESO, os pondré aquí la hora y eso. Y en el tema, será en el tema 4, donde pone estructura, ¿vale? Aparecerá algo parecido a esto, examen de estructura 5 de mayo, ¿vale? Pincháis aquí, os sale esto, os dice el tiempo que tenéis, las preguntas que son, será una cosa parecida a esta, ¿vale? Unos 15 minutos para 10 preguntas, algo así. Y sea tipo test, ¿vale? Es muy fácil de contestar. Y aquí donde pone volver al curso, aquí os aparecerá hacer el intento, no recuerdo exactamente lo que pone, pero es muy fácil de poner. Tened en cuenta que los minutos que yo os ponga, si son 15 minutos, eso significa que si a las 12:45 se empieza el examen, no se puede acceder antes. A las 12:45 se abre, entráis y a las 1 se cierra y se envía. Así que no os retrasáis porque si os llegáis 5 o 10 minutos tarde de hacerlo, no vais a tener tiempo de hacerlo. ¿De acuerdo? El motivo de que tengáis tan poco tiempo para hacerlo son preguntas tipo test, fáciles, solamente tenéis que ir pinchando las que creáis. El motivo de poner tan poco tiempo es porque os he puesto tiempo de sobra, un minuto y pico, para que la leáis y si la sabéis las podéis contestar. Pero si no os da tiempo a mirar en el libro, porque si podéis mirar en el libro, voy a contestar las primeras, pero las otras no va a dar tiempo, y mucho menos a contar las respuestas los unos con otros. Ya os digo que las respuestas y las preguntas van a ser aleatorias, si no vais a tener todas las mismas, y las respuestas van a estar también mezcladas, si cada uno va a tener una distinta, con lo cual no se os ocurra deciros cuál es la respuesta a la pregunta 4 porque la vais a fastidiar, vosotros mismos, pero que sepáis que la vais a fastidiar. Justo cuando terminéis y lo enviáis, os aparecerá la nota, ¿vale? Vais a tener la nota y las respuestas que son correctas, todo corregido ya en el momento. No sé si habéis hecho algún examen más en Classroom con los otros profes, pero supongo que esto sea muy parecido al de Classroom, ¿vale? Bueno, ahora vamos ya con el tema, ¿de acuerdo? Bien, el tema de estructura. Vamos a hacerlo, este es el libro, ¿vale? El tema 4, la página, empieza la página 98, como ya sabéis. Esto ya todo lo hemos dado, así que por eso veis más o menos rápido, porque no es explicar el tema desde cero, sino es repasar lo que ya hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero más importante es lo con la estructura, ¿vale? Vamos a hacerlo con lo otro, que esto ya lo habéis visto, ¿vale? Una estructura es un conjunto de elementos, tiene que ser más de un elemento, ¿vale? Un conjunto de elementos que soportan cargas, ¿vale? Que están diseñados para soportar cargas, entre ellas su propio peso, ¿vale? O sea, una estructura tiene que soportarse a sí misma y además soportar cargas, ¿vale? Aquí en el libro, si lo tenéis delante, que te vierais, ¿vale? Un conjunto de elementos destinados a resistir fuerzas que actúan sobre él, ¿vale? Esas fuerzas se llaman cargas, ¿vale? Las fuerzas externas que soportan una estructura se llaman, vuelvo a repetir, cargas. Bien. Tipo de estructura. Estructuras naturales, ¿vale? Como en este caso, como se está viendo aquí, los esqueletos de los animales, entre los que nos incluimos, los tallos y las nerviaciones de las hojas, ¿vale? De una planta, o en el caso de, no sé, de una cueva, ¿vale? El conjunto de pilares que forman la cueva, de recovecos, de espacios que forman la cueva, ¿vale? Un rompeolas, por ejemplo, natural, en la playa, ¿eh? Un conjunto de rocas que hay en la playa que soportan el oleaje,
¿vale? Por eso son estructuras naturales. Estructuras artificiales, las que crea el hombre, ¿vale? Existen un montón de edificios, los edificios, puentes, un rompeolas artificiales que se ponen en los puertos, ¿vale? Un mueble, no sé, 20.000 millones, ¿vale? Un coche, ¿vale? El chasis de un coche son estructuras artificiales. Ejemplo de estructura, pues estas que estáis viendo aquí, ¿vale? En el libro vienen otras, pero vamos, estas que estáis viendo aquí. Esto lo vamos a ir pasando. Viene en el libro, aquí lo pongo, viene en el libro, ¿vale? Que también se clasifica en permanentes y desmontables. Permanentes son como los edificios, por ejemplo, que están siempre en el mismo sitio, que se ponen para que duren siempre, no se pueden quitar y poner. Y las desmontables pues son aquellas que ponemos, por ejemplo, la carpa de San Marcos, donde teníais que estar hoy, pues es una estructura desmontable, ¿vale? Una estructura que se monta para un periodo de tiempo más o menos corto y que posteriormente se quita. Ocurre a veces, es muy poco común, pero a veces que una estructura desmontable se acaba convirtiendo en permanente, como por ejemplo la Torre Eiffel, que se montó para creo que eran 35 años, y aquí está, ahí está, lleva ya más de un siglo, ¿vale? O casi un siglo, no sé exactamente cuándo se puso, pero por ahí, por ahí. Seguimos. Esfuerzo, veréis. Las cargas que soportan, la estructura soporta esfuerzos, soportan distintos tipos de fuerza que ejercen sobre ellos las cargas, ¿vale? Esas fuerzas son, como digo, las cargas que son fuerzas externas, el viento es una fuerza externa, o simplemente el peso de una persona cruzando el puente es una fuerza externa, ¿vale? Esas fuerzas externas que se llaman cargas tienen que soportar, depende de cómo las soporte la estructura, pues hay un tipo de esfuerzo u otro, ¿vale? Existen dos tipos de cargas, las fijas o estáticas. Esas son las que no varían en el tiempo. Por ejemplo, en un aljibe, si lo llenamos de agua, ese agua, el peso de ese agua, la presión de ese agua, tanto hacia abajo por el peso como hacia las paredes exteriores, son cargas fijas. En un rompeolas, por ejemplo, la fuerza de la ola es dinámica, porque varía con el tiempo. Una vez hay más oleaje, otra vez es menos. El viento, ¿vale? No son cargas que se puedan medir de forma constante. Bien, vamos a ver los tipos de esfuerzos. Esto es importante, ¿vale? Los de tracción. Mira, estos son esfuerzos de tracción, ¿vale? Mira, las fuerzas se estiran en una misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿vale? Pero alejándose del objeto, ¿vale? Uno tira hacia un lado y otro tira hacia otro, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es estirar el cuerpo, ¿de acuerdo? Esto está ya en la página, vamos a ver, en la página 2, o sea, en la página 99 del libro habla de los tipos de fuerzas, estáticos y dinámicos, ¿vale? Aquí pone algunos tipos de fuerza, ¿vale? Que soportan son distintos ejemplos, ¿vale? Que estuvimos viendo en clase, ya lo estuvimos viendo en clase. La siguiente página vienen los tipos de fuerza, ¿vale? Que lo estamos ahora mismo, página 100. Bueno, pues la página 100, como digo, el de tracción, que son en la misma dirección, ¿vale? No sé si recordáis que os dije que una fuerza, ¿vale? Un vector, una fuerza tiene, bueno, una fuerza, pero lo entendéis vosotros, tiene una dirección y dos sentidos. Cuando nosotros vamos de Murcia a Almería, la dirección Murcia-Almería o Almería-Murcia es la misma. Lo que varía es el sentido, ¿vale? La carretera es Murcia-Almería y el sentido Murcia o sentido Almería. Se entiende, ¿verdad? Cuando una carretera tiene coches que vienen de frente y por donde vamos nosotros, tiene doble sentido, ¿vale?
La dirección es la misma, lo que varía es el sentido. Aunque normalmente cuando hablamos de direcciones, ¿no? Pero desde el punto de vista físico, es sentido, ¿vale? Pues esta fuerza tiene la misma dirección, ¿vale? No está una para acá y otra para acá, sino tiene la misma dirección, pero sentidos opuestos. Y cuando aplicamos, ¿veis? Está en estado de reposo y cuando tiramos, ¿vale? Se estira. Un ejemplo es cuando atamos una cuerda a un árbol y tiramos de la cuerda, ¿vale? Lo que estamos haciendo es tracción. El árbol tira hacia un lado y nosotros con la cuerda hacia otro. Aquí tenéis un ejemplo de tracción, ¿vale? Este puente, ¿vale? Es todo alambre. El peso del puente tira hacia un lado, ¿vale? Y el pilar tira hacia otro. Otro ejemplo de tracción, ¿vale? El peso de la barca tira hacia un lado y el coche hacia otro. Otro más, por ejemplo, de la grúa. La grúa tira hacia arriba y el peso del objeto hacia abajo. ¿Vale? Ahora vamos a ver el de compresión. ¿Vale? El de compresión, al igual que el de tracción, tiene en el mismo sentido, en la misma dirección, también la fuerza, también en sentido contrario, pero al contrario que la tracción, bueno, se puede ver aquí perfectamente. Al contrario que la tracción que va alejándose del objeto, la fuerza va alejándose del objeto, tiene sentido de alejarse del objeto. Aquí lo que tiene el sentido de ir hacia el centro del objeto. Con lo que hace es, este es el efecto que hace. ¿Vale? Se achata, por decirlo así. Se deforma achatando. ¿De acuerdo? Esto es en reposo y cuando se aprieta fuerza, mientras más fuerza se apriete, ¿vale? Se va acortando el objeto y ensanchando. Un ejemplo es un pilar, ¿vale? El suelo pues, hacia arriba y el peso hacia abajo, con lo cual se achata. Las patas de una cama, de una mesa, cualquier mueble, exactamente igual. Si aquí pusiéramos muchísimo peso, esto se achataría. Bueno, se llegaría a partir incluso, ¿no? Depende de la resistencia del objeto, pero vamos, si suponiendo que fuese un objeto metálico, por ejemplo, se achataría. ¿Ves? Aquí, como veis, las patas de una mesa, de una silla. Bien, ahora vamos a ver el de flexión. ¿Vale? El esfuerzo de flexión ocurre cuando la fuerza está en una sola dirección y en un sentido que es opuesto, aunque no está en la misma dirección, opuesto al que sujeta el objeto. ¿Vale? Mirad. Y lo que hace es pandearlo, como veis aquí. ¿Vale? Tiende a doblarse. Vamos a ver un ejemplo. ¿Veis? La fuerza siempre es solamente una fuerza hacia un sentido, en este caso el peso, ¿vale? Lo que ocurre es que obviamente el objeto tiene que estar sujeto, ¿vale? Está sujeto, como en este caso, en los dos lados. Está sujeto en los dos lados, ¿vale? Lo que tiende es a hundirse. Otro ejemplo muy básico, muy clásico, es el de la estantería llena de libros, ¿vale? Obviamente tiene que estar sujeto, repito, porque si no simplemente se caería. Tiene que estar sujeto y lo que tiende es a doblarse. En este caso, la ala de un avión es la fuerza del viento, del aire, ¿vale? El que lo va llevando en un sentido o en otro, dependiendo para el sentido que va el viento, ¿vale? Fijaros que aquí está solamente sujeto en un lado, de ahí que se bandea hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Aquí no se ve, pero otro ejemplo muy bueno es el del trampolín, ¿vale? El trampolín está sujeto en un lado y cuando nosotros saltamos el trampolín se dobla, pero se dobla oscilando en un sentido y en otro. Pues esos son esfuerzos de flexión. El esfuerzo de corte o silladura, eso es cuando una fuerza está en un sentido, en una dirección, en un sentido, y la otra en el opuesto, pero no están justo alineados, sino que están un poquito distantes. De tal manera que lo que hacen es que al estar tan cerca llegan a producir un corte. Un ejemplo de ello es las tijeras, los alicates,
¿vale? Uno va en un sentido, otro en otro, están muy cerca, no están alineados, pero están muy cerca, no dejan casi espacio y tienden a cortar, sirven para cortar, ¿vale? Se utilizan para cortar. Este ejemplo es parecido, no sé si sois conscientes, ¿vale? Este objeto de aquí, la matriz, lo que hace es que empuja, por decirlo así, hacia un lado, aquí lo tenéis claro, la matriz empuja hacia un lado y este muy cerca, la silladura, el punzón, perdón, de forma muy cerca, muy cercana a la fuerza que produce la matriz, pero en sentido opuesto, hasta el punto que corta, ¿vale? Esto para crear andenas metálicas es como se hace. Este esfuerzo de cortosilladura, lo que ocurre es que aquí, normalmente esto no suele ocurrir en términos generales, ¿no? Pero pudiese pasar, ¿vale? Si esto fuese cortante, ¿vale? Pues empujando con suficiente fuerza se cortan las vigas, ¿vale? Es una de las formas para cortar las vigas. Obviamente se necesita muchísima fuerza para esto, pero veis, uno en un sentido, otro en otro y muy cercano el uno del otro. Y el de torsión, ¿vale? El de torsión es que son fuerzas, en este caso giratorias, cada una en una dirección opuesta, de tal manera que se torsiona, que se retuerce, ¿vale? Como si con una toalla le intentamos quitar el agua, la estamos torciendo en un sentido, giramos hacia la izquierda, en otro hacia la derecha y se acaba torciendo. Mirad, aquí veis cuando se aplica, ¿veis? Lo veis, ¿no? Este en este sentido, este en un sentido y este en otro, ¿vale? Bueno, pues esos son los tipos por ejemplo, el destornillador, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es la resistencia que hace la madera, en este caso, en un sentido y nosotros giramos en el otro. Otro es una hélice de un avión, ¿vale? Bueno, nos vamos a hacer este cuestionario, os lo mandaré para que lo hagáis, ¿vale? De esta forma tendréis, no voy a poner a una fecha muy cercana para hacerlo, pero de esta manera, cuando ponga el cuestionario, lo rellenáis y sirve para subir la nota, ¿de acuerdo? Para que yo tenga, aparte del examen, por si el examen no se da muy bien, que yo tenga también algún tipo de actividad, algún tipo de nota, como si fuese nota de trabajo de clase, para que podáis hacerlo, ¿vale? Os lo mandaré seguramente la semana siguiente para que lo tengáis. Yo, en cuanto lo tenga, lo subo al Moodle, aunque lo ponga para la semana siguiente en el cuadrante, lo tenéis en el Moodle. Os ponéis la fecha máxima de entrega y me la mandáis, ¿vale? Me lo mandáis como expliqué en el vídeo como explico en el vídeo, en un vídeo sobre escaneo con el móvil. Ya lo pondré en el trabajo, no os preocupéis. Bueno, sigo explicando. Ya hemos visto el tipo de esfuerzo, ahora vamos a ver los elementos de la estructura, ¿vale? Cómo conseguimos que la estructura sea resistente, ¿vale? Los tipos de estructura y cómo conseguimos que sea resistente. Bien. Para que una estructura sea resistente, tiene que ser capaz de soportar. Perdón, tiene que tener tres condiciones. La primera condición es que sea resistente, ¿vale? Es decir, que soporte las cargas y las fuerzas externas sin que se deforme, a menos que se deforme poco, y por supuesto sin que se rompa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un edificio es resistente si no se parte con el viento. Si no se parte, es resistente si no se parte cuando hay un terremoto. Tienen además que ser rígidos, ¿vale? Es decir, en este caso que no se... sobre todo en este caso es que no se deformen. La otra es más que no se rompa, aunque tampoco tiene que deformar. Y esta que no se deforme, que mantenga siempre la forma original. Y la tercera que sea estable. ¿Vale? Vamos a ver distintos tipos de estructuras que tienen estas características. Una de ellas son las estructuras masivas.
¿vale? ¿Qué son las estructuras masivas? Las estructuras masivas son, como veis aquí, estructuras que son muy pesadas y que están hechas macizas. Generalmente están hechas de hormigón, están hechas de piedra, como por ejemplo ahí estáis viendo las pirámides o templos antiguos, ¿vale? Antiguamente se hacían muchísimas estructuras masivas. Otro ejemplo de estructuras masivas son, por ejemplo, las presas las presas de los ríos, ¿vale? Para mantener agua. Son generalmente estructuras que están pensadas para, para durar mucho en el tiempo y soportar grandes cargas. También se puede considerar, pues como estáis viendo, estructuras de piedra, estructuras de hormigón, incluso de arcilla, ¿vale? De arcilla, obviamente, arcilla ya una vez solidificada. Aquí tenéis ejemplos de estructuras masivas, ¿vale? Como de las piedras. Por ejemplo, una estructura masiva puede ser una muralla, ¿vale? Una muralla es una estructura masiva. Veis un montón de estructuras masivas aquí, casi todos son elementos arquitectónicos, ¿vale? Luego tenemos la estructura abovedada, ¿vale? Los arcos. Los arcos lo que consiguen es como estáis viendo aquí, que la fuerza, el peso, en vez de repartirse en un solo punto, se vaya repartiendo en dos, ¿vale? De esa manera son capaces de soportar fuerza, peso arriba. Supongo que estáis cansados de ver estructuras abovedadas, ¿vale? Arcos, estáis cansados de verlo. En el libro las abovedadas no vienen, pero que sepáis que existen y se utilizan. En el libro vienen entramadas, triangulares y colgantes, pero que sepáis también que existen. Ejemplo de estructura abovedada, ¿vale? Todos estos son estructuras abovedadas. Fijaros que el peso, lo que va a soportar esto encima del edificio, se reparte en los dos lados. Todo esto es estructura abovedada, es el Panteón de Roma. Si alguno va a Roma, no dudéis en verlo. Esta parte de aquí a hueca y es muy llamativo porque hay un templo y justo en el centro, cuando llueve, entra el agua en el templo, pero se queda solamente en ese centro. Muy llamativo. Bien, estructuras entramadas, ¿vale? Estas son estructuras que están compuestas por distintas piezas horizontales y verticales, es decir, vigas y pilares, ¿vale? Un ejemplo de estructura entramada pues, es el esqueleto, por decirlo así, de los edificios, ¿vale? La estructura de los edificios, la valla de un jardín, todo eso son estructuras entramadas, tienen solamente elementos verticales y horizontales, ¿vale? En ejemplo, estructuras verticales y horizontales. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Con vallas. Siempre son vigas y pilares, ¿vale? La estructura, la parte mecánica que se coloca para el hormigón armado, ¿vale? Esto es hormigón, que cuando se pone sobre la armadura metálica, pues se convierte en hormigón armado. Esa estructura, ¿veis? Elementos verticales y horizontales. En fin, hay un montón más, como podéis ver. Estructuras triangulares, ¿vale? Las estructuras triangulares mejoran muchísimo la rigidez de los elementos. Fijaros en este ejemplo, ¿vale? Con 4 palos unidos a la esquina, si se hace fuerza en un punto determinado se distorsiona. Sin embargo, si le ponemos un elemento transversal formando triángulos, aunque se le aplique esa fuerza, no se distorsiona, ¿vale? Estaréis cansados de ver estructuras triangulares en un montón. La Torre Eiffel está hecha de estructuras triangulares. Las torres de alta tensión son estructuras triangulares, los puentes, sobre todo ferroviarios, muy típicos que sean
con estructuras triangulares, generalmente suelen ser metálicas, ¿vale? Normalmente están hechas, repito, metálicas. Los elementos metálicos, las vigas metálicas, tienen distintos tipos de perfiles. Dependiendo de el tipo de perfil que sea, es más o menos resistente. ¿De acuerdo? En el libro, estoy buscándolo, está en la página 102. La busco y la pongo. La página 102, que creo que es esta. Pues no. Pues va a ser que no. No es esa. Esperar un momentito. Quizás sea. Aquí está. ¿Vale? En lo que estoy enseñando no tiene mucha, solamente tiene 5, pero en el libro viene alguna más, de ahí que lo estoy poniendo. Fijaros, en L tiene forma de L, en U forma de U, sentido común, en T, aquí está invertida obviamente porque la base es la parte plana, y en doble T o I, también se llama N, ¿vale? Y después estas son las abiertas, las cerradas son círculo, cuadrado, triangular. La más resistente de todas es esta, la circular. La menos, esta, ¿vale? La de L es la menos resistente. La más resistente es esta. Diréis, ¿por qué se utilizan una y no se utilizan otras? No se utilizan siempre estas porque obviamente el coste de producción de la circular es mucho mayor que el de la otra. Es más resistente pero más cara. El coste de producción de la de L es la más económica. Obviamente gasta menos material y además es mucho más fácil de construir. De ahí que sea bastante más que se utilice. Si no, obviamente, si costasen todas lo mismo, pues se utilizarían siempre la misma. ¿Vale? Bien, pues ya lo he dicho. Estos son los tipos de perfiles. Generalmente, como he dicho, la estructura entramada están construidas generalmente con vigas metálicas con distintos tipos de perfiles. Todo este tipo de vigas, ¿vale? Aquí falta, como de las que he visto ahí, la de forma de U y la forma triangular. ¿De acuerdo? Bien. Y estructuras colgantes. Las estructuras colgantes, ¿vale? Son las que utilizan alambres, cuerdas para suspenderlas, ¿vale? Fijaros, estos son los, alambres, este y este son los alambres. ¿Qué se consigue con eso? Se consigue, pues, lo que hemos dicho antes, repartir el peso, ¿vale? El peso todo el peso de este puente, ¿vale? Obviamente va hacia abajo y todo tendría que recaer sobre estos pilares. Entonces, aquí no podríamos tener una distancia demasiado grande porque se acabaría cayendo. Entonces, la única opción que tendríamos sería poner muchos pilares, pero poner muchos pilares es muchísimo más caro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando son puentes muy, muy, muy largos, en vez de poner muchos pilares, que sobre todo cuando debajo de un río es muy caro y muy complicado de hacer, poner los cimientos y poner esos pilares, es mucho más fácil poner menos pilares y unirlos por cable de tal manera que se reparte la fuerza que va hacia arriba para compensar la que va hacia abajo, se reparte entre los distintos alambres, ¿vale? Aquí tenéis los cables principales, son estos, y luego los tirantes. Aquí tenéis un ejemplo. ¿Veis como estoy viendo aquí, la estructura no son los tipos de estructura? Una estructura no solamente tiene un tipo, pueden tener varios, pueden mezclar distintos tipos. Fijaros, aquí utiliza tirantes, ¿vale? Colgantes y tirantes, pero la parte, digamos, sólida la componen de forma triangular, ¿vale? Veis una carpa también utiliza tirantes para sujetarla. No solo tiene que ser hacia arriba, también puede ser hacia abajo. En fin. Y luego otro tipo de estructuras que no vienen en el libro, obviamente si vienen en el libro yo no las voy a utilizar, son las estructuras laminares estas como estáis viendo. Por ejemplo, las formas que tienen las montañas de plástico no están hechas para hacerlas bonitas, que obviamente también buscan la estética, sino para hacerlas mucho más resistentes con esta forma.
que si fuese completamente lisa. Pero veis, las estructuras de los chasis de los coches, pues también son laminares. Los laminares se fabrican con dos moldes, ¿vale? O dos semimoldes. Metemos una chapa metálica en medio o de plástico y apretando, haciendo presión en los dos sentidos, ¿vale? Pues cogen la forma que buscamos. Y luego están las estructuras neumáticas que tampoco vienen en el libro, pero que las conozcáis, que son hechas con tubos plásticos llenos de aire. ¿Vale? Este otro cuestionario que no todas las preguntas, pero sí las que entran, ya os las pondré, como digo, como trabajo de clase para que podáis repasar. Lo pondré, esta semana las pondré ya, aunque no lo hayáis recibido en el cuadrante, porque me la entregaré la semana siguiente. Lo ideal sería que lo hicierais antes del examen para repasar para el examen, pero si no, pues lo hacéis después, vosotros mismos, pero tenéis que hacerlas, ¿vale? Ya las pondré para la semana siguiente. Pues ya está, básicamente eso es el tema. El repaso del tipo de estructura, lo que una estructura, las características que tienen que tener, como he explicado antes, que tienen que ser rígidas, resistentes y estables, los tipos de esfuerzos, que son los que provocan las cargas, ¿vale? Los tipos de estructura de esfuerzo que hay, como he dicho, tracción, compresión, flexión, torsión y corte. Y los tipos de estructura pueden ser naturales o artificiales o pueden ser permanentes y desmontables. Los tipos de esfuerzo, estáticos o dinámicos, y los tipos de perfiles, en L, en U, en T, en doble T o I, circulares, cuadrados, triangular. Y cómo se consigue que una estructura sea resistente, que sea rígida y que sea estable. ¿De acuerdo? Y por último, los tipos de estructura. Aunque aquí hemos visto más en este vídeo, pero las que vienen en el libro son las que vamos a ver. Las que les voy a preguntar son las masivas, las entramadas, las triangulares y las colgantes. Bueno, pues ya estaría. Así es que espero que os haya servido y que os venga bien de cara al examen. No va a ser difícil, no os preocupéis. ¿Vale? Pero estudiar. Ya pronto empezaremos con el siguiente tema. Venga.